Buen día. Como ustedes saben, el oído tiene tres componentes: el oído externo, oído medio y oído interno. Tenemos que el oído externo, capta el sonido por medio del pabellón auricular, el meato auditivo externo y mediante la membrana timpánica. Todo esto va a pasar hacia lo que es el oído medio, que es el encargado de transmitir el sonido a través de la cadena de los huesecillos y de la cavidad timpánica. Aquí podemos observar en la imagen las partes, los tres huesecillos del oído medio. Y el oído interno, va a convertir las ondas sonoras y las va a transmitir en impulsos nerviosos, y aparte de eso, el oído interno es importante porque va a dar la estabilidad o el equilibrio. Hablaremos sobre el oído interno. Desarrollo del oído interno. Este es importante porque a partir de la primera semana se va a dar manifestaciones del desarrollo del oído, y lo vamos a encontrar a partir de embriones de 3 semanas de edad gestacional. Y es importante tener en cuenta que a partir de lo que es el tubo neural, de aquí se van a empezar a desarrollar varias estructuras. En esta imagen podemos observar que esta parte azul ya es parte, se podría decir, del engrosamiento que se va a dar a nivel de lo que es el ectodermo superficial para formar lo que es la placoda óptica, que esta va a estar al lado de lo que es el romboencéfalo. Desarrollo del oído interno. Continuamos. Tenemos 3 imágenes, si ustedes se pueden dar cuenta. La primera imagen, que es el inciso A, es un embrión de 24 días, el inciso B de 27 días y el inciso C, esta imagen podemos observar que es a partir de las 4 semanas y media. En los 24 días, el embrión aquí empieza a ver el proceso de invaginación. Así como se da en el ojo, así también se va a dar en lo que es el oído. Empieza esta invaginación a nivel de lo que es este engrosamiento, pero este engrosamiento es estimulado por el factor de crecimiento 3. Ya se empieza a dar la invaginación para formar lo que es la fosita óptica, si ustedes se pueden dar cuenta. Esta fosita óptica continúa su desarrollo y a las 4 semanas y media ya va a estar formada en sí lo que es la vesícula óptica. Todo este proceso del desarrollo del oído interno empieza a partir de la 4ª semana de edad gestacional. Asimismo, el oído interno se divide en 2 componentes, que estos componentes derivan de la vesícula óptica. Va a tener un componente ventral y un componente dorsal. El componente ventral va a dar origen al sáculo y al conducto coclear. El componente dorsal, va a formar el utrículo, conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Estas estructuras que se forman van a recibir el nombre en sí de lo que es el laberinto membranoso. La formación de la cóclea. En esta imagen podemos observar aquí los 3 huesecillos, está el tímpano, el yunque y el estribo. Estos 3 huesecillos es del oído medio. Ahorita hablaremos de lo que es la cóclea o caracol. Esta formación de la cóclea se da a partir de la 6ª semana
y la porción distal de lo que es el sáculo se empieza a invaginar y se introduce en el mesenquima en forma de espiral. La cóclea se termina de formar o se completa cuando va a tener 2,5 vueltas. En esta imagen podemos observar que a partir de la 6ª semana de desarrollo, el sáculo va a formar una evaginación tubular en su polo inferior. ¿Qué quiere decir? Aquí podemos observar igual, aquí está el sáculo. Tenemos una porción utricular de la vesícula óptica, pero también encontramos una porción sacular de la vesícula óptica. Estas dos porciones son importantes porque a raíz de esta se va a formar aquí un conducto, que es el conducto utrículo sacular, que podemos observar acá en la imagen del inciso B. Este desarrollo del sáculo continúa, al igual que el órgano de Corti. Ubiquémonos en la imagen C. Aquí ya el sáculo empieza con prominencia, una prominencia tubular, y esta prominencia continúa, observemos aquí el inciso D, y empieza lo que son las vueltas, se podría decir, que va a formar la cóclea para poder desarrollarse, que habíamos mencionado que son 2,5 vueltas. Aquí en el inciso E ya se ha formado lo que es la cóclea, ya se ha producido lo que es el desarrollo completo, y hay que tener en cuenta que tanto el sáculo va a tener una comunicación con el conducto coclear, y esta comunicación es a partir de lo que es el conducto de Hesen. Continuamos con la formación del órgano de Corti, recordando que el mesenquima que rodea el conducto coclear se va a diferenciar del cartílago, que quiere decir que más o menos a la 10ª semana va a formar 2 espacios perilinfáticos, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esto a su vez tenemos que las células epiteliales van a estar cubiertas por una membrana tectorial, que van a estar formadas por las 2 crestas, es decir, que va a tener una cresta interna y lo que viene aquí a continuación ya en imágenes. Tenemos que a partir de la 10ª semana comienza ya a experimentar lo que es una vacuolización y se forman 2 espacios perilinfáticos. ¿Qué quiere decir? Aquí encontramos la membrana basal, el conducto coclear. Nos vamos a enfocar en lo que es el conducto coclear. Aquí continuamos con lo que es el conducto coclear, que este va a estar separado por 2 rampas, la rampa vestibular que encontramos acá y la rampa timpánica. Pero estas rampas también van a estar separadas. ¿Qué quiere decir? La rampa timpánica va a estar separada por la membrana basilar y la rampa vestibular va a estar separada por la membrana vestibular. El órgano de Corti. Tenemos que las células epiteliales del conducto coclear se diferencian y forman 2 crestas, una cresta interna y una cresta externa. Es importante porque la cresta externa va a producir una hilera interna y 3 o 4 hileras externas de las células ciliadas. Estas crestas van a estar cubiertas por esta membrana tectorial. Este es muy importante porque va a permitir que los impulsos que recibe los va a transmitir hacia lo que es el ganglio espiral para luego pasarlo al sistema nervioso por las fibras del 8º par craneal.
el utrículo y conductos semicirculares. Los conductos semicirculares aparecen durante la sexta semana de desarrollo. Aquí encontramos que sus paredes centrales de cada conducto se van a fusionar entre sí y después degeneran y forman 3 conductos semicirculares. Cada conducto posee 2 extremos. Uno de ellos se dilata y va a formar la ampolla, mientras que el otro extremo, que no tiene esa dilatación, va a formar lo que es la rama común no ampular. Tenemos que la cresta ampollar y las máculas van a ser las responsables en sí del equilibrio. Aquí en esta imagen podemos observar el conducto endolinfático, sus 2 porciones, la dorsal y la porción ventral, y aquí el utrículo, que nos vamos a enfocar en esto. Como mencionamos, el utrículo va a tener lo que son las invaginaciones, pero estas invaginaciones van a ser de forma aplanada. Y va a formar 3 conductos semicirculares que pueden observar ustedes. Aquí hay un conducto, segundo conducto y tercer conducto. Cada conducto va a tener 2 extremos, que era lo que ya habíamos mencionado. Cada extremo tiene diferente función, como el extremo que no se va a dilatar va a formar la rama común no ampular. Y el extremo que sí se dilata forma lo que es la ampolla. Aquí encontramos que ya en esta imagen ya está formada lo que es la ampolla. Formación de canales semicirculares. Aquí esta imagen es nuevamente lo que ya les había explicado, que aquí los canales semicirculares se originan a partir de la sexta semana. Las evaginaciones que presenta el utrículo, ustedes aquí pueden observar que son aplanadas. Aquí ya se ha formado los 3 conductos semicirculares. Aquí el extremo de los conductos semicirculares da origen a lo que es la ampolla. Y la porción que no se dilata va a formar lo que es la rama común no ampollar. Formación del antro y celdillas mastoideas. Primer punto es que aparece en la semana 22 como una extensión lateral del epitímpano. Y a partir de la semana 33 va a iniciar lo que es una neumatización. Esto va a terminar más o menos hacia los 5 o 10 años de vida. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los niños, es raro que un niño vaya a padecer de infecciones, se podría decir, a nivel del oído, ya que estas celdillas mastoideas todavía están en proceso de desarrollo. Formación del nervio estatoacústico. Este es originado en sí en lo que es la cresta neural, que deriva de las células de la vesícula óptica y va a dar origen a fibras sensoriales del nervio facial y del octavo par craneal, que el octavo par craneal es el que le va a dar la inervación a lo que es el oído. Formación del conducto endolinfático. Este se forma por 2 elongaciones, una del conducto utricular y por el conducto sacular. Aquí podemos observar lo que es la ventana oval, ventana redonda
el conducto perilinfático de la cóclea. Está lo que es el sáculo. Aquí el utrículo. Estos van a formar, tanto el sáculo y el utrículo forman un conducto. Esta elongación va a dar en sí a lo que es el conducto endolinfático. El oído medio. En esta imagen podemos observar las estructuras que van a corresponder al oído medio. Membrana timpánica, el martillo, yunque, el estribo, esta es la trompa de Eustaquio, la ventana oval, el músculo del estribo y el músculo del martillo. Su origen, radica a partir de la sexta semana y va a derivar del endodermo, a partir de la primera bolsa faríngea. Aquí nuevamente observamos el martillo, yunque y estribo, que son los tres huesecillos. Formación de la cavidad timpánica y trompa de Eustaquio. Aquí tenemos dos porciones, una porción distal de la bolsa faríngea y una porción proximal de la bolsa faríngea. De la porción distal de la bolsa faríngea, esta se ensancha y va a formar la cavidad timpánica. Lo contrario de la porción proximal de la bolsa faríngea, que si la porción proximal se estrecha, esta forma la trompa de Eustaquio. Desarrollo del oído medio. Aquí es una imagen la cual nos vamos a enfocar sobre la cavidad timpánica. Aquí encontramos la cavidad timpánica, al igual que aquí. Lo que ya les había mencionado, los huesecillos, que son martillo, yunque y... Esta formación es importante porque se va a dar a partir de la primera mitad de la vida fetal, incluidos en el mesenquima. Estos van a estar incluidos en el mesenquima hasta el séptimo mes. El martillo y yunque van a tener una condensación mesenquimatosa a nivel del primer arco braquial, mientras que el estribo tiene esta misma condensación, pero lo va a hacer en el segundo arco braquial a partir del día 33. Oído externo. Formación del conducto auditivo externo. Encontramos una porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Tenemos que al tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto van a proliferar. Esta proliferación va a formar una placa epitelial, que es el tapón meatal. Y más o menos en el séptimo mes, este tapón se disgrega y va a formar lo que es el conducto auditivo externo. En esta imagen podemos observar, aquí ya se ha formado lo que es el conducto auditivo externo. Está cerca lo que es el tapón meatal, que le va a dar la formación, los tres huesecillos, la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica primitiva. La membrana timpánica. Esta membrana está formada por dos revestimientos.
El primero va a ser un revestimiento epitelial ectodérmico, que va a estar a nivel del fondo del conducto auditivo. El siguiente revestimiento es epitelial, pero es a nivel endodérmico de la cavidad timpánica. Y va a tener una capa intermedia de tejido conectivo que va a estar compuesto por un estrato fibroso. Y la parte principal, tenemos que la parte principal del tímpano está unida firmemente al mango del martillo. ¿Cómo se da la formación del pabellón auricular? Tenemos que esta formación va a ser a partir del primero y del segundo arco faríngeo. Y este va a formar 6 proliferaciones mesenquimáticas. Y estas a su vez después se van a fusionar para formar para formar posteriormente lo que es la oreja definitiva o el pabellón auricular. En esta imagen lo podemos observar claramente. Aquí en el pabellón auricular, en su formación, están las 6 prominencias auriculares, 3 a cada lado. Estas se van a ir fusionando hasta formar en sí, ustedes se dan cuenta aquí, hasta formar lo que es en sí el pabellón auricular, que tiene esas 6 prominencias, van a formar 6 partes del pabellón auricular. Aquí está el trago, el hélix. Continuamos aquí con el antehélix. Tenemos una parte antitrago, la concha y una rama superior del antihélix. Lo que ya les mencionaba, estas prominencias, 3 a cada lado del conducto auditivo externo, se fusionan para convertir lo que es la oreja definitiva. La irrigación sanguínea. Esta irrigación, vamos a mencionar que el oído externo, medio y laberinto óseo va a estar irrigada por la arteria carótida externa. Va a tener otras irrigaciones, pero la principal es la arteria carótida externa. El laberinto membranoso y el oído interno va a estar irrigada por la arteria auditiva interna. Esta arteria auditiva interna es rama de la arteria cerebelosa inferior y anterior, o se puede decir que la arteria auditiva interna deriva del tronco basilar. Este es en cuanto a la irrigación sanguínea, que solo la vamos a mencionar a grande rasgo. Y eso es todo para la clase de embriología de oído. Gracias.